Vamos a continuar y ahora tiene la palabra de nuevo Fernando Méndez Navia, de DES, que nos va a hablar de las oportunidades y desafíos para los nuevos pobladores de los espacios rurales. Fernando. Gracias, Rebus. Como me toca el último, pues nada, agradecerte todos estos años de dedicación a la red y toda la colaboración que hemos tenido. Muchas gracias por tu apoyo y tu amistad. Bueno, la verdad es que es una tarea complicada esta última. Es decir, la idea de este documento, de este estudio sobre nuevos pobladores era, pues eso, echarle un vistazo a la evolución demográfica en las zonas rurales, ver si hay algunas tendencias que estén ayudando a compensar lo que todos conocemos del declive demográfico que sufren muchas zonas de nuestro territorio. En general, Asturias en su conjunto está sufriendo ese descenso demográfico y los elementos que lo acompañan de envejecimiento. Analizar si hay estrategias, si se pueden encontrar mecanismos que puedan ayudar a mitigar, a ralentizar, eventualmente a revertir estos procesos, de qué manera se están afrontando en otros lugares, en otros países, con iniciativas y también analizar un poco cuál es el perfil de esos nuevos pobladores que llegan a nuestras zonas rurales y, en su caso, de qué manera podríamos ayudarles a través de las iniciativas del LEADER. Yo creo que bueno, lo principal que tenemos que ver es que, lo comentó Javier, el medio rural de Asturias no es igual, evidentemente, y lo hemos visto también en el turismo, lo hemos visto en la actividad agraria, en el conjunto de análisis que se han realizado. La heterogeneidad pues es muy importante y esto se traduce y se traslada de una manera, bueno, casi diría que automática, en fin, o tiene su exponente más claro en la población, claro, en el empleo y en las oportunidades para las personas que viven en los territorios rurales. Y lo que vemos, y hemos hecho un análisis a nivel parroquial, es decir, hemos analizado toda la evolución de las parroquias rurales, todas las parroquias de Asturias, obviamente mirando específicamente la evolución en las parroquias rurales y en los mapas, en cuanto los coloreas y los GIS que el sistema de información geográfica que comentaba antes Carlos, pues nos da esa oportunidad, ¿no? y nos permite ver con mucha claridad dónde están, bueno, pues Javier decía los agujeros negros, el agujero negro del área central de Asturias que atrae actividad, pues aquí en este caso, no sé si rojo podemos decirlo, de alarma, ¿no? De alerta y realmente pues una situación que es muy complicada de abordar, y yo creo que hay que ser realistas y no se puede esconder, digamos, la cabeza debajo del ala, sino hay que afrontar esa realidad de que en muchos sitios la capacidad de autorregeneración, de recuperar población digamos, con el crecimiento vegetativo, obviamente es casi inviable. Efectivamente, esto es un proceso que ha comenzado hace ya 100 años probablemente, en gran medida, que se aceleró en los años 60 y que ha sufrido una nueva aceleración. Afortunadamente, en muchas zonas, aparentemente hay algunas, digamos, esperanzas porque en algunos lugares se ha conseguido, mediante la diversificación económica, mediante el crecimiento del turismo, mediante el refuerzo de la actividad agraria en muchos sitios, se ha conseguido que las curvas al menos no sean tan pendientes como venían siendo. Y yo creo que el LEADER tiene mucho que ver en esos éxitos,
digamos, aunque sean parciales, pero éxitos al fin y al cabo. Pero ya digo, los datos, salvo en los años precrisis financiera, es decir, en los primeros años de este siglo, los datos demográficos, los datos de saldo migratorio han sido negativos, muy negativos, y incluso en esas épocas, en las zonas más, digamos, más remotas, más periféricas, apenas eran capaces de compensar la salida de visitantes. Por tanto, cuando hablamos de nuevos pobladores, y ya no lo digo solo por lo que pase en Asturias, sino que es un fenómeno generalizado en zonas rurales en toda España y en muchas zonas de la Unión Europea, bueno, pues la llegada de nuevos pobladores no es suficiente en términos de números para compensar la pérdida de población que se deriva de los saldos vegetativos, ¿verdad? Entonces, bueno, es una realidad, y yo creo que hay que, no por eso tenemos que dejar de intentarlo, pero tenemos que ser realistas de que los números no suman, digamos, no son suficientes. Y a partir de ahí lo que hemos intentado explorar son esas estrategias y esas posibilidades de poner en marcha algún tipo de iniciativa que pueda buscar mirar hacia el exterior, porque lo cierto es que tenemos una presión demográfica en África, en América Latina, en territorios donde hay mucha gente que quiere salir. La realidad es que nuestro marco jurídico de extranjería lo pone muy difícil. Entonces, nosotros hemos puesto, digamos, en el documento una propuesta de intervención que pueda ayudar a explorar posibles alternativas, pero la realidad es complicada, ¿no? Al final, nuevos pobladores, sí, nuevos pobladores, pero sobre todo mantenimiento de población. Es decir, por un lado, intentar que a estas cosas que hemos ido comentando a lo largo de los diferentes estudios que mis compañeros han ido contando en relación con la actividad agraria, Leda ha explicado un poco todas las diferentes alternativas, Ana Rosa trasladando las ideas de Emilio Rico, Javier en la diversificación, Juan en la parte de industria agroalimentaria. Todo eso es un compendio de estrategias de desarrollo local participativo, de desarrollo local, que son las que realmente pueden impulsar el mantenimiento de la población y probablemente también el crecimiento del emprendimiento, la atracción de nuevos pobladores. Creo que esa estrategia de, digamos, mantenimiento, de crecimiento, tiene probablemente más posibilidades de éxito que pretender artificialmente forzar la inmigración, digamos, forzada. La inmigración se producirá cuando creemos las condiciones para la actividad económica, cuando existan oportunidades de empleo y, sobre todo, cuando pongamos en valor la calidad de vida que ofrecen las zonas rurales. Y ahí creo que también, entre otras cosas, hay que mejorar la comunicación. El esfuerzo que se ha hecho en comunicación, como esta campaña de Soy Rural u otras campañas que se están desarrollando desde la red, son muy importantes para mantener eso que poco a poco se ha ido consiguiendo, prestigiar al medio rural, prestigiar la actividad agraria, explicar a la gente que actividad agraria no significa actividad de poco valor añadido. Tengo aquí a dos amigos que he encontrado hoy que son un excelente ejemplo de que actividad agraria tiene mucho valor y puede generar empleo y riqueza, y por tanto yo creo que el ejemplo que el Bajo Nalón está dando, por ejemplo, con las plantaciones de kiwis u otros productos, es un buen ejemplo. Lo que hace muchos concejos en el desarrollo turístico en el Oriente o en Somiedo, que estaba Mino aquí, o en los Oscos, yo creo que son muy importantes, y por tanto acompañar esos procesos y facilitar en su caso la llegada de personas de fuera, y facilitar la llegada de personas de fuera significa hacerles fácil al que viene de fuera,
la inserción social en el territorio. Muchas veces las sociedades rurales pueden ser excesivamente cerradas para el que viene de fuera. Creo que se ha avanzado mucho y hoy se admite mucho mejor el que viene del exterior. Obviamente la película Asbestas es una caricatura, pero nos puede hacer reflexionar sobre las dificultades que alguien que viene de fuera con ideas nuevas y que pone en cuestión digamos, las actividades o las relaciones tradicionales pueden considerarse una amenaza, y a veces esa reacción puede complicar el asentamiento, puede complicar la aclimatación. Nosotros hemos hecho entrevistas a unos cuantos pobladores, nuevos pobladores, gente recién llegada a las zonas rurales en Asturias, y en general están muy satisfechos con la acogida, están muy satisfechos con los servicios, valora muy positivamente su implantación, su aclimatación en Asturias, pero también ponen en cuestión o señalan algunas dificultades, por ejemplo, en determinados servicios, en el acceso a la vivienda, en algunos determinados apoyos que podrían ser necesarios. Yo diría que la conclusión, por terminar, es seguir trabajando sobre el territorio, y los grupos de acción local, los líderes, las gerencias líderes están haciendo un trabajo extraordinario de presencia en el territorio. Yo creo que es imprescindible reforzarles. David comentaba antes que se va a trabajar en la animación. Bueno, yo insistiría en que se den recursos a los grupos para trabajar en esa animación, porque eso realmente es algo que ayuda a generar tejido económico y social, y que por tanto es relevante eso. Yo creo que son elementos de trabajo sobre el territorio que son importantes, y después proyectarlo hacia el exterior, visibilizar esto, trabajando en comunicación digital, poniendo en valor las grandes ventajas, la calidad de vida y las oportunidades que ofrece el medio rural para los nuevos pobladores. Muchas gracias.